y vamos a leer el Salmo 37, desde el versículo 1 hasta el 5. Entonces, cuando lo tengan, creo que ya lo tienen muchos, y a la cuenta de 3 lo vamos a leer, y luego vamos a extraer un poco lo que el Señor nos habla de allí para comenzar. Salmo 37, ¿sí? Listo, creo que varios lo tienen, sí. Bueno, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Sí, entonces, viendo este texto, si este salmo, pensaba un poco en la primera parte, ¿no? Nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Lo que nos quiere decir que hay personas que son malignas, ¿sí? Hay personas que obran de forma injusta, que hacen iniquidad, y creo que eso no nos sorprende a nadie, ¿cierto? O sea, vemos las noticias, vemos iniquidad, vemos personas que hacen lo malo, ¿sí? O abrimos la puerta de nuestra casa, salimos y empezamos a escuchar un conjunto de cosas. Entonces no es de sorprendernos que haya gente que haga lo malo, que existan personas que obren con iniquidad. Pero la segunda parte nos dice que eso podría despertar en nosotros inquietud, nos dice: no te impacientes, versículo 1, y en versículo 1, ni tengas envidia. Es decir, que si nosotros vemos que alguien, por obrar de forma inicua, ¿sí?, o forma incorrecta, eso nos podría generar a nosotros ansiedad o nos podría generar envidia. Eso sí es algo de lo cual deberíamos alertarnos, ¿no? De lo primero, pues lo sabemos. Lo segundo, a veces pensamos que nosotros no pueden hacer nada malo. Sabemos que sí, pero a veces decimos, pues no somos tan malos, y la Biblia nos está diciendo que estemos alertas, ¿no? Que eso no despierte en nosotros envidias o no despierte en nosotros ansiedad, angustia, ¿sí? Ahora, eso es un hecho. Ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, que el Señor, que nos dice Dios en su palabra, ¿qué podemos hacer para hacer frente a esta realidad y a esa advertencia que podría pasar en nosotros? Entonces, vemos los siguientes versículos que acabamos de leer. El versículo 3 nos dice: confía en Jehová y haz el bien. Lo primero que podemos hacer es confiar en Dios, ¿sí? Pero para poder confiar en Dios necesitamos conocerlo. O sea, no podemos confiar en algo, no podemos confiar en Dios si no sabemos cómo obra, si no sabemos cómo le agradamos, ¿sí? El hecho de que estemos aquí hoy reunidos, sabemos que a Dios le agrada y nos pide que no dejemos de congregarnos. Entonces es como un primer paso para confiar en Dios. Entonces lo primero, confiar en Él. Segundo, el mismo versículo 3 nos dice: y haz el bien. Entonces, aun cuando veamos a nuestro alrededor que la maldad surge, que hay personas que pueden lograr ciertas cosas obrando de forma inicua, el Señor nos dice que hagamos el bien. No veamos eso que hacen los demás, veamos siempre la palabra del Señor. Versículo 4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y cómo podemos desmenuzar ese deleítate? O sea, ¿qué significa? Porque nos podemos deleitar de un alimento, ¿sí? Nos podemos deleitar de muchas cosas. ¿Cómo nos deleitamos en Dios? Primero debemos conocerlo, pero debemos disfrutar vivir bajo su presencia, debemos disfrutar congregarnos, debemos disfrutar cuando oramos, cuando meditamos en su palabra, ¿sí? Y aun cuando podemos afrontar una situación difícil, buscar esa guía del Señor, ¿sí? Entender que Él está con nosotros en cada momento. Entonces, deleitarnos en Él. Finalmente, el versículo 5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino. Es decir, orar, confiar en el Señor, clamar al Señor. A veces podemos, cuando vamos a orar, eh, mm, utilizar palabras, a veces pensamos, bueno, las mejores, ¿no? El Señor quiere que nosotros nos expresemos tal cual lo sentimos, con reverencia, por supuesto, pero con sinceridad. Entonces, encomendar a Jehová nuestro camino es orar, confiar en Él,
colocar todas nuestras peticiones delante del Señor. Y finalmente dice en el mismo 5, confía en Él, que lo decía el versículo 3 al principio. Entonces, creo que tenemos la oportunidad hoy domingo, ¿sí?, de disfrutar como hermanos, en comunión, con alegría, con reverencia, por supuesto, siempre, escuchar la palabra del Señor, alabar juntos como hermanos y entender que el Señor nos pide que confiemos en Él, que obremos justamente, que nos deleitemos en su presencia y que encomendemos a Dios todo lo que nosotros vayamos a hacer. Habiendo dicho esto, les voy a pedir que se coloquen de pie, vamos a orar y vamos a dar paso al tiempo de la alabanza. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Y como decía hace un momento, no queremos usar palabras maquilladas, Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia, sin tu presencia no somos nada, estamos perdidos. Ayúdanos, Señor, a orar justamente, ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos también a poder disfrutar este tiempo de comunión entre hermanos. No sabemos hasta cuándo va a ser, Señor, no sabemos hasta cuándo nosotros estamos vivos, pero sí sabemos que tenemos la oportunidad hoy en día de honrarte. Ayúdanos a hacerlo como iglesia, Padre. Queremos agradarte. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Jackson. Muy buenos días, iglesia. Vamos a empezar este tiempo de alabanza y la oportunidad que el Señor nos da de poder cantar. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo la canción que empezamos el domingo pasado, que se titula Canta. Para quienes de pronto no pudieron venir el domingo pasado, la estamos aprendiendo. Es un canto bastante sencillo, pero siempre haciendo ese llamado a exaltar el nombre del Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y el verso 1 dice: si tuviste aliento al amanecer y vida en tu interior, ven y canta hoy. Todos los que estamos hoy aquí reunidos estamos llamados a exaltar el nombre de Dios. Así que empezamos con este primer canto recordándolo. Sea la
Continuamos este tiempo con esta siguiente canción, Somos siempre tuyos, recordando que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, no por nosotros, sino que es un regalo de Dios, y por gracia, como dice este canto, somos familia, somos hermanos y somos llamados hijos de Dios, no por un par de días, no por este tiempo, sino por toda la eternidad. Continuamos con esta siguiente canción, Somos siempre tuyos. Creaste con solo hablar, conforme a tu imagen formaste a la humanidad. Y cuando me rechazamos, esclavos de la necedad, sabías que Cristo por sangre nos iba a salvar. Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Gracias, ya somos familia, a salvo en la tierra abundar. Traemos a ti nuestras cargas y todo pesa. Somos tus hijos amados por la eternidad. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Podrá apartarnos de nuestra esperanza, como tú podemos ser, somos siempre tuyos. ¿Qué más podrá apartarnos de nuestra esperanza, como tú podemos ser, somos siempre. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre más. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Amén. Y terminamos este tiempo con esta última canción, Cristo, nuestra gloria, nuestra esperanza, nuestra salvación, en quien esperamos, amada iglesia. No hay ninguna otra esperanza que nos pueda dar consuelo, sino esa esperanza de saber que aquellos que somos salvos le veremos un día cara a cara, y en eso esperamos, para eso vivimos, para ese momento glorioso. Así que terminamos este tiempo con este último canto. Perdón, un aviso de última hora. Hay dos carros que están obstaculizando el paso, NAP 425 y MBR 888, por favor, porque los vecinos ya dijeron que van a llamar a grúa.
continuamos entonces con este último canto. Si nuestro descanso en el cielo está, ¿por qué temeremos la prueba o el mal? Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta, nos lleva al hogar. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta, nos lleva al hogar. No busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Se aumenta la angustia y crece el dolor. La gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza Nuestra gloria, Cristo No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Amado Señor, te damos las gracias por esta mañana que una vez más podemos reunirnos, Señor. Qué privilegio poder cantar a tu nombre, Señor, recordando que eres nuestra gloria, nuestra esperanza, Señor. En ti esperamos, Señor, y que esa sea una oración también cada mañana, Señor, que sin importar dificultad, prueba, angustia, recordar que siempre pertenecemos a ti, Señor, y que eres esperanza para nosotros, roca eterna para nosotros, para nuestras vidas. Gracias por esta mañana. Una vez más dejamos también la enseñanza en tus manos, Señor, disponiendo nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén y amén.
Podemos tomar asiento, mis hermanos. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Contentos, dispuestos para escuchar la palabra? Bueno, hemos venido estudiando el libro de Hechos y vamos a hacer un paréntesis por 3 domingos, ¿listo? Ahora, ¿por qué vamos a hacer un paréntesis? Es importantísimo el tema que vamos a ver. Se aproxima la asamblea, ¿ya? Y necesitamos este tema urgente. Y vamos a tener un tema con relación al liderazgo, ya, al liderazgo de la iglesia. También va a ser un momento en que el diaconado va a ser reelegido también para claridad también de la iglesia. ¿Por qué vamos a ver este tema? Y queremos tener más claridad de lo que es un liderazgo dentro de la congregación. Y le hemos pedido el favor a un amado hermano que está congregándose con nosotros aquí, y le voy a pedir que pase. Él va a estar compartiendo este tema. Él ha sido pastor por más de 10 años y tiene un material muy especial para compartirnos a nosotros durante estos 3 domingos. Entonces, aprendamos, tengamos claridad. No vamos a elegir un diácono porque me cae bien, ¿sí? O porque es chévere, sino que el testimonio que ha dado dentro de la congregación es vital y eso es bíblico. Entonces, vamos a estar nosotros aprendiendo cómo también el liderazgo debe dirigirse dentro de la congregación. Entonces vamos a estar aprendiendo. Muchas gracias, amado hermano, por colaborarnos con este tema tan complejo. Gracias por la invitación, que el Señor les bendiga. Muy buenos días a todos. Allí los dejo con él. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio, no más que eso, es una obra de gracia del Señor en mi vida que me permita traer el mensaje de la palabra de Dios. Bien lo introdujo el pastor. Vamos a estar hablando durante estos 3 domingos siguientes acerca del liderazgo. Ahora, es fácil cuando uno habla de otro, es decir, cuando alguien dice, no, es que los políticos son corruptos, pero te acabas de pasar el pare. ¿Sí o no? Es fácil decirle corrupto al político, pero yo me acabo de pasar el pare. Es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y cuando uno piensa, oh, bueno, pastor, vas a hablar al liderazgo, bueno, 3 domingos de relajación y descanso para nosotros. Y la verdad es que, aunque evidentemente voy a estar enfocado en el liderazgo, creo que es una exhortación a todos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9, ustedes ya saben ese capítulo, ese versículo de memoria, Dios ha elegido un pueblo que para buenas obras, un pueblo para gloria de Él, y dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, elegido por Dios, para que anunciemos las verdades de su gloria. Y al final del día, eso es lo que somos nosotros, líderes, y podemos ser líderes en nuestra casa, sin duda, los que son padres, y por supuesto, los que estamos al cargo de alguna persona también somos líderes. Inclusive hay varias personas acá que están a cargo de los ministerios, y todos en cierto sentido tenemos cierto grado de liderazgo. Luego, la exhortación no es solamente para los líderes de la iglesia, la exhortación es para todos nosotros que estamos en algún sentido inmiscuidos en la obra del Señor. Y por supuesto, si tú eres un hijo de Dios, sin duda, y hoy voy a hablar específicamente de los dones, pero sin duda tú estás en ese rubro, en esa área de liderazgo. El texto que voy a tomar como guía solo para esta enseñanza, realmente voy a sacar varios textos durante estos 3 domingos, pero para el día de hoy es el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 1. Pero antes de ir al texto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición, su guía, porque la introducción es bastante larga. Le anunciaré cuando terminemos la introducción y luego nos adentramos en el mensaje. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, te doy muchas gracias, primero por la salvación que tenemos en tu nombre, Señor. ¿Quién como tú, que pone su mirada sobre nosotros, Señor?
lo vil, lo menospreciado de este mundo, dice tu palabra que tú escogiste, Señor, para avergonzar a lo fuerte y a los sabios, Señor. Y reconozco, Señor, en mi vida que no soy más que esto, Señor. Pero en tu gracia, en tu misericordia, tú nos has dado tu espíritu, tu palabra, tus dones, para traer gloria a tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor, y mostrar las grandezas de un Dios que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Te alabo en esta mañana, suplico tu bendición, tu guía y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, sobre este tu siervo para, Señor, ser de bendición, edificación a la iglesia y gloria a tu nombre. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Bueno, se me ha pedido tener una enseñanza de liderazgo y por supuesto cuando se me pidió esto hace unas semanas atrás, yo le dije, pastor, no voy a poder en una sola enseñanza a menos que usted me dé unas 2 o 3 horas de enseñanza, lo cual está bien, ¿verdad? Es decir, yo sé que todos ustedes no tendrían problema con eso, pero podemos dividirlas entonces en varias sesiones para poder enfocarnos en los temas principales. Me dijo, perfecto, no hay ningún problema y doy gracias a Dios, al pastor y obviamente a la iglesia por permitirme hacer eso. ¿Qué 3 cosas? Y voy a tratar 3 cosas que empiezan por la letra E durante cada domingo para que sea más fácil de recordar, para que ustedes sepan, ok, cada domingo vamos a tratar de una palabra con la letra E que tiene que ver con el liderazgo para que sea de fácil recordación. Es importante que recordemos el mensaje, es importante que recordemos los principios bíblicos, pero también importante que los practiquemos. Ese es el objetivo de la exhortación bíblica. Entonces, la primera elemento que voy a tratar hoy es el liderazgo escritural. Bíblico sería la palabra más precisa, pero como estamos por la letra E, entonces síganme y vamos con el liderazgo escritural o que nace de la escritura. Nuestro liderazgo en la iglesia no es un liderazgo que nace de nuestros propios ideales. El pastor introdujo eso. No estamos eligiendo a alguien por simplemente el hecho de que nos caiga bien. Eso pasa en el mundo, porque es una persona carismática, eso pasa en el mundo. O porque tiene buenas influencias, eso pasa en el mundo, pero en la iglesia no es así. Ahora, la Biblia sí dice cómo debe ser el liderazgo en la iglesia. Y la primera cosa es que es un liderazgo escritural, es decir, está basado en lo que enseña la palabra de Dios acerca del liderazgo. Hoy vamos a ver específicamente ese tema. Si Dios permite, el próximo domingo vamos a hablar del liderazgo espiritual. La segunda cosa que queremos ver en un liderazgo es que es espiritualidad, es un liderazgo espiritual. Sin duda, hermanos, y se engaña el que no piensa esto, estamos en los postreros días. Y no es simplemente una frase de cajón, estamos en los postreros días, nosotros podemos ser la iglesia del rapto, piensen eso. Cantamos en nuestra última canción, el rostro de Cristo brilla más cada vez, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su venida está más cerca. Esas son buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias, si tú has puesto tu confianza en Cristo, estás seguro de que tu alma está resguardada en las manos del Salvador. Malas noticias, si te has vuelto un religioso, llegas a la iglesia cada domingo, pero no tiene nada que ver tu vida con Cristo. Son malas noticias por eso. ¿Por qué? Porque ese día viene Dios y se lleva a su iglesia y no inmediatamente, no hablamos de escatología, pero no inmediatamente viene lo que llamamos la semana 70, el juicio de Dios, etc. Luego, cuidado, hermano. Si estamos en la iglesia en los postreros días, ¿cómo debemos estar? Firmes con el Señor, andando con el Señor, viviendo conforme a la palabra de Dios. Un liderazgo espiritual. Y finalmente, en el último domingo vamos a hablar de un liderazgo de ejemplo. Un liderazgo de ejemplo. ¿Listo? Entonces es escritural, es que espiritual y es de ejemplo. Esa es la idea. Vamos a ir por esos pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Les dije que cuando termine la introducción les diría Efesios capítulo 4, versículo número 1, y vamos a ir a estudiar este pasaje. El libro de Efesios está dividido en 2, para darles un poquito el contexto, capítulo 1 a capítulo número 3, ¿quiénes somos en Cristo? Tremendos pasajes. Hablaba con mi esposa, prediqué hace 6 años exactamente este mismo mensaje, no el mismo, pero en el mismo tema, el mismo versículo y capítulo, hace 6 años atrás. Así es Dios. Así es sencillo, así es Dios. Como 6 años después, Dios me permite volver a tomar este tema. Y en Efesios 1, 2 y 3 es nosotros quienes somos en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos por haber puesto nuestra confianza en Cristo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha dado en nuestra vida? Y capítulo 4, 5 y 6 de Efesios está hablando de cómo practico eso que soy. Y esto es muy importante para la educación en general de nuestra familia de hijos. Hago paréntesis.
Si nosotros primero le enseñamos a nuestros hijos quiénes son en el Señor y luego cómo deben vivir, no al revés. No queremos cambiar comportamientos en la iglesia. No queremos cambiar que las personas lleguen bien y normal, pero su vida es un desastre detrás. Es al revés. Nosotros primero vemos quiénes somos en Cristo y luego se repercuten como vivo. Es lo mismo que Pablo está diciéndole a los efesios acá. Efesios capítulo 4, versículo número 1. Yo pues preso en el Señor. Recuerden, Pablo está escribiendo la carta de Efesios preso. Pero él no está haciendo un énfasis en que está preso en una cárcel por culpa de de las cosas que le dijeron o la persecución, etcétera. No, él dice que está preso ¿en quién? En Cristo. ¿Y cómo sabemos que Pablo está diciendo que está preso en Cristo? ¿Qué significa estar preso en Cristo? Hay que leer capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Y ahí sabemos que es estar preso en Cristo. Pero es lo que dice Pablo. Pablo no está preso en una cárcel, simplemente dice, yo estoy preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un versículo, podemos durar una predicación o quizás 2 predicaciones solo hablando de este pasaje, que lo que está indicando es que Pablo hace una rogativa y esa rogativa está basada en una sola cosa, andar como es digno del llamado que tienes. ¿Cuál es el llamado que tienes? Ningún otro, ni nada menos que ser semejante a Cristo. Ninguno aquí tiene un llamado diferente a ser semejante a Cristo. Andad como Él anduvo, caminad como Él caminó, vivid como Él vivió. No hay otro estándar. Nuestro estándar no está basado en un concepto, está basado en una persona y esa persona es Cristo. Versículo número 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Características de quién? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, porque yo os haré descansar, y aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. La característica particular de un liderazgo, y acá en particular hablando en general de la iglesia, pero en particular de las personas que han sido llamadas, debemos ser humildes, debemos ser mansos. Esa es la actitud del cristiano, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En ágape. No puedo traducir esa palabra amor, porque amor es una palabra muy genérica en el español. Ágape es una palabra muy específica en el griego que significa amor sacrificial. Esto es interesante, ¿no les parece? Que Dios nos pide que nos soportemos ¿cómo? Sacrificialmente. O sea, uno dice, bueno, soportar ya es un problema, ¿no? Yo soportar a alguien ya, pero ahora me tengo que, en ese amor de soportar, tengo que sacrificar por esa persona. Y aquí empezamos con la base fundamental de lo que llamamos liderazgo escritural. Es un liderazgo de sacrificio. Número 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de ¿qué? Ay, mis hermanos, aquí hay una solicitud. Ya empezó con un ruego, ahora hay un requerimiento, una solicitud. Te pide como hijo de Dios que guardes la unidad del Espíritu, es decir, la unidad que Dios da a través del Espíritu Santo. Y si tú has creído en Cristo, tienes el Espíritu Santo, eso es una obra unilateral de Dios. Tú no dices, Señor, yo creo y mándame el Espíritu en un mes que yo me comporte bien. O yo creo y entonces dame el Espíritu cuando yo ya más o menos deje. No, Dios automáticamente, según Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, usted lo puede ver en casa, Dios dice que tú recibes el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos ya hemos aprendido que eso a todos los judíos les causa ¿qué? Megafobia. Se asombran al punto de quedar desmayados. Esa es la idea de la palabra megafobos, que es lo que está traducido como que se asombraron de que los gentiles recibieran el Espíritu Santo. Después hablamos de eso en el libro de Hechos. Es una historia fantástica de por qué nosotros tenemos hoy el Espíritu Santo. Para nosotros normal, iglesia normal, tenemos 2000 y pico de años de iglesia, entonces todos, no, pues recibimos el Espíritu. Eso es un milagro de Dios en la vida del gentil. Eso es una obra no prometida a los gentiles que ahora gozamos. Y Dios dice que eso es lo que nos une. No nos une solamente un nombre, que es la Iglesia Bautista de Pontevedra, sin duda, eso nos une. Pero no es lo que nos une en el fondo, nos une ¿qué? El Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. El don de Dios de amor, de misericordia y de gracia que Él derramó en nosotros. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Buscamos ¿qué? La paz. En el vínculo particular de la paz.
Versículo 4, un cuerpo, y acá tardaríamos un tiempo, pero un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, cual sea semejante a Cristo. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Luego, ¿quién tiene la preeminencia? No es el pastor, no es el liderazgo, no es la iglesia, ¿es quién? Dios tiene la preeminencia, Dios es el importante en la iglesia, a Él debemos llevar la honra, a Él debemos llevar la gloria. Versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que todos hemos recibido un don. Al menos un don. Yo la verdad, en mi clase de neumatología y por el estudio de la palabra de Dios, pienso que hemos recibido mínimo 2. Y después charlamos un poquito de eso si quieren charlar, pero yo creo que cada persona ha recibido 2, ¿cierto? Y cuando uno hace una encuesta de los dones en la iglesia, como el barco se hunde hacia un lado, todo es el don de servicio. Eso, el barco se va para un lado, dones de servicio. O sea, si uno pone a la iglesia en un barco y le dice, háganse a la derecha los dones de servicio, el barco se hunde, todos se van para allá. ¿Por qué? Porque es la idea de que el servicio es algo que todos podemos hacer. Entonces hay una idea de que el don es lo mismo del efecto, o sea, el hacer. Pero el don es un regalo unilateral de Dios. Por lo tanto, hay una discusión, no sé si a usted le ha pasado, quizás algunos estén en esa discusión hoy en día, ¿seré llamado al servicio o no? ¿Seré llamado al pastorado o no? No sé si hay una discusión, ustedes han escuchado esa discusión, yo he tenido esa discusión muchas veces con muchos hermanos, pastor, estoy llamado al pastorado, es que yo no siento el llamado, o sea, como que necesita como que le alumbre una luz o aparezca un ángel y le diga, sí, usted está llamado para el pastor, no. El llamado es una sincronía con un don, y ya lo vamos a ver, que es el don de pastor maestro. Si tú tienes el don de pastor maestro, tienes el llamado, no discutas con Dios. Ese es el punto. ¿Sí? Y acá el Señor está diciendo que Él nos da dones. Y empieza un pasaje, que aquí hay discusión, ¿sí o no? El pasaje del versículo 8 en adelante, versículos 8 al 10, hay un paréntesis de Pablo para decir por qué Cristo nos puede dar dones. Espérenme un segundo, ¿escucharon bien? ¿Por qué Cristo nos puede dar dones? Bueno, Él es Dios, ¿no? Él puede hacer lo que Él quiera. Pero específicamente Pablo está preguntándose ¿por qué Cristo puede darle dones a las personas? ¿Por qué Cristo nos da dones a nosotros? ¿Por qué Cristo les da dones a la iglesia? Y responde eso en el versículo 8 al 10. Leámoslo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Notan ahí? Versículo 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo no puede ser más enredado. No, o sea, Pablo no puedes decirnos simplemente porque es Dios, Él da los dones. No, Él está utilizando un salmo. Salmo 68, versículo 18. Salmo de guerra. David está recordando en el Salmo 68 cómo Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, los saca, los defiende a su pueblo y lo introduce, estoy justamente en mis devocionales en ese pasaje, lo introduce en Josué, lo introduce a la tierra prometida. ¿Y cómo lo hace? Con el poder de su fuerza, con su brazo extendido y rescata a su pueblo y les da dones. Sabemos que, aunque el Salmo dice que pide ofrendas, si usted lee el Salmo 68 y cuando tenga este tiempo de leer Salmo 68, lo lee completo esta tarde en su casa, dice que en el Salmo dice que pide ofrendas, pero realmente la intención del Salmo, y es la misma de Pablo aquí, es que cuando un rey o un militar saca cautivos, lo saca de ahí y toma el botín de ese cautiverio, es decir, el oro o las cosas preciosas o animales, etcétera, lo saca y luego reparte eso entre los que están en la pelea, en la lucha. Luego es un argumento muy interesante, piénsalo así. ¿Para qué Dios nos dio los dones? ¿Por qué simplemente no nos quedamos con nuestra teoría del barco, donde pues si el don es hacer, pues que hagamos, no importa, se hace una cosa, no importa el don, porque al final es hacer y no es así. Si lo que entiendo bien del pasaje del versículo 8, hay una discusión larga, si descendió fue al infierno, si descendió fue a la tierra, Cristo está hablando de Cristo acá, es una discusión larga, no voy a entrar en eso porque no me gusta dar conclusiones sin hacer un argumento bíblico, pero el punto aquí es que Cristo dio
dones a los hombres después de haberlos rescatado. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha espiritual. Porque cuando usted rescata un pueblo y después le da dones a ese pueblo, es para prepararlo para que no vuelva a caer como cautivo. Luego, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dios te rescató a ti de la oscuridad del infierno. Dios te rescató a ti de tus maneras, tus formas, tus deseos, tus motivaciones incrédulas, tus formas de ver el mundo de forma incorrecta, no bíblica. Y la respuesta a todas esas preguntas, sí. El Señor me rescató de allá. Ahora, ¿cómo vas a vivir si estás todavía en ese mundo? ¿A través de qué? De los dones que Dios te dio. Luego Cristo saca y rescata a su pueblo y en consecuencia para que el pueblo no vuelva a caer en esa condenación, en ese estilo de vida, en esa esclavitud en términos del Salmo 68, Dios da dones para que las personas vivan conforme a la voluntad de Dios. Para que las personas busquen y agraden al Señor a través de eso que Dios les ha dado. Y acá dice, y Él les dio, y versículo 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Paréntesis aquí. Nosotros asociamos normalmente los dones con la obra del Espíritu Santo, y es correcto. Corintios, capítulo 11, capítulo 12, incluso capítulo número 3 está diciendo que el que da los dones es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y normalmente lo asociamos así, está perfecto. Sin embargo, si leemos Romanos, ¿quién dice que da los dones? Dios, o sea, el Padre. La referencia es al Padre. Luego el Padre está dando dones en Romanos. Y ahora vamos a leer acá que ¿quién da los dones? Cristo. Ahorita ya lo vamos a leer. Entonces la Trinidad completa está inmiscuida en el desarrollo de los dones. No es solamente el Padre, no solamente el Hijo, no solamente el Espíritu Santo. Toda la Trinidad está relacionada en la obra que nos dio los dones para vivir, para servir, para disfrutar y desarrollar en la iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu están interesados en que nosotros no volvamos a nuestra condición vieja. Por lo tanto, es una obra de ellos en nosotros. De ellos me refiero a la Trinidad en nosotros. Dios ha hecho la obra de santificación en tu vida y no hay excusa. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Y cómo son hechas nuevas esas cosas? A través de la obra del Espíritu Santo que te dio dones para servirle y gozarte de Él. Así que no tienes excusa. Yo no puedo cambiar. Yo soy así. Eso bíblicamente es imposible. ¿Por qué? Dios te ha hecho una nueva criatura el día que tú creíste. Ya no eres el Carlos anterior, ya no eres el Luis, ya no eres la María, ya no eres nada de eso. Tú eres una nueva creación en Cristo por la obra del Espíritu Santo en ti. Puedes cambiar. ¿Estamos claros? Ok, muy bien. Versículo 11. Ahora tómenme en el tiempo porque aquí fue la introducción, ahora sí entramos al mensaje. Versículo 11. Y Él, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Punto número 1 de un liderazgo escritural es un liderazgo de predicadores de la Escritura. Parece curioso, ¿no? Somos cristianos, leemos la palabra, pero cuando usted va a la iglesia hoy en día, ¿qué predican? Humanismo. Y estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de nuestras, gracias a Dios y gloria a Dios por lo que Él ha cuidado de la sana doctrina de nuestras iglesias. Pero ir a otra iglesia es prosperidad, es humanismo, es política, hoy en día más que nunca, o sea, todo menos la Escritura. Y dicen que leen la Escritura, pero simplemente para tomar un versículo allí, robar ideas de allá y para argumentar su punto, no el punto de la Escritura. Entonces el liderazgo principalmente que nosotros debemos buscar en la iglesia es ¿cuál? Un liderazgo que se basa ¿en dónde? En la Escritura, hermanos. No es más, no es otra búsqueda que tú tienes que hacer, no es otro deseo que tú tienes que hacer. Tú y yo debemos mirar a la persona que está enfrente, mirar la Escritura. Esto no es mágico. No interpretamos la Biblia y venga, este pastor está como medio iluminado, vea cómo le brilla. No. Es qué dice el texto, y si eso dice el texto y el pastor dice lo que dice el texto, pues entonces es un liderazgo escritural. Ese es el foco, ese es el énfasis. Y Él mismo, recuerde que los dones nos dio el Señor en este caso en particular para demostrarnos o para ayudarnos más bien a salir de la esclavitud.
Ya sabemos, el hermano Jaime, el domingo pasado, estuvo diciendo ya, y argumentó muy bien, el tema de que los apóstoles ya no existen, ¿verdad? O sea, ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían que ver a Cristo resucitado, tenían unas reglas, y hoy en día pues nadie cumple esas reglas. Conclusión, no hay apóstoles. En general los bautistas, y yo sé que aquí también, y si no pues de nuevo me avisan al final del servicio, somos cesacionistas, ¿sí? Hay dones que cesaron y por eso llamamos cesacionistas, que hay dones que no están vigentes. Uno de ellos es apóstol. ¿Estamos de acuerdo? Ok, está bien. Muy bien. Puede ser que alguien diga, no, yo soy apóstol. Ok, profeta. Profeta. Hoy en día eso sí polula, ¿no? De hecho, le hacen fila a los profetas. Déjenme darles una historia. Yo recién salí de la universidad, todo el mundo piensa que un ingeniero de sistemas sabe arreglar computadores, instalar programas, es un duro en Office, todo eso. Entonces, ay, usted es ingeniero y se me dañó el computador. Nosotros ni tuvimos una clase de cómo arreglar un computador, nada. En la universidad no enseñan eso, porque eso es técnico, es para técnico, no para profesional. Sin embargo, yo soy un tequi y me gusta armar mis computadores, etcétera, y para ganarme una plata, que se les zancalla al centavo, pues yo arreglaba computadores. ¿Listo? Llegué allá a la casa de un hermano, una hermana, que era profetisa. Qué bendición, ¿sí? Sin duda. Sin duda. El computador se dañaba todo el tiempo porque cuando yo lo destapaba, hermana, esto está, ¿usted le dejaron caer aceite a esto? Sí, pastor, es que yo unjo el computador. Serio, no estoy diciendo un ápice. Cada vez que iba a arreglar, lleno de aceite. Después, la historia es más larga que eso, pero así era el problema. El cuento es que esta profetisa un día, yo arreglando el computador, no sé qué, me pone la mano así en el hombro. Le voy a decir una profecía. Y yo le dije, un segundo, antes de decir una profecía, dígame la fecha de cumplimiento, porfa. Si no, si es un profeta de Dios, si eso viene de Dios, pues sabe cuándo va a pasar, no es azaroso. Sí, señor, le voy a decir, y me dijo la fecha. Que bueno, yo, listo, mi hermana, profetice lo que sea. Profetizó, anoté mi fecha. Ese día hice unos ladrillos en foamy. Me llevé varios ladrillos en foamy. No se cumplió la profecía. Me paré enfrente a la casa de la hermana con mis ladrillitos ahí. Hola, profetiza. Cojo un ladrillo y se lo lancé. Es de foamy. No le iba a matar. Y ella pega que... ¡ah! Eres una falsa profeta, porque ya es el cumplimiento y no se cumplió. Es fácil ser profeta cuando no le pasa a uno nada, ¿no? O sea, uno puede decir esto y aquello, y mañana, y pasado, y en un año, y esto y aquello. Ah, pero fallé. Ah, no, sí, es que todo no es perfecto. Es fácil ser profeta. Bueno, la verdad es que la palabra de Dios acá en este versículo está diciendo, profetas tampoco hay ya. La profecía que tenemos es la profecía de la Escritura. Esa es la única profecía que tenemos. Nadie se puede decir aquí, ay, sí, yo te profetizo, yo te digo, yo te hablo, ¿Por qué? Porque la única escritura que es válida, o la única profecía que es válida es la que emana de la palabra de Dios. Dios ya cerró su revelación formalmente y se cerró en la escritura, luego no hay profetas. Entonces quedamos con dos. Según este versículo 11, evangelistas y pastores maestros. Yo uno esa palabra porque pastor maestro ahí está unido en el griego. Evangelistas. ¿Dónde están los evangelistas? Eso es igual que la reunión de oración. Vamos a evangelizar. No, está lloviznando. No, es que está haciendo frío. No, es que hay trancón. Lo mismo con la reunión de oración. Mira, ¿cuántos somos acá? ¿Cuántos nos reunimos? Decimos, vamos a orar. El miércoles estoy hablando, no cuando oramos acá. ¿Cuántos llegan? Los mismos 20% de la iglesia. Los evangelistas es un don vigente y la iglesia se desarrolla, crece, se anima, es exhortada a través de ¿quiénes?
de esos que van y predican el evangelio a toda criatura, de esos que salen cada mañana y dicen, hoy tengo que compartir mi folleto, hoy tengo que hablar con alguien, hoy tengo que tomar mi lista de personas con las que no he almorzado, lo invito a almorzar hombre con hombre y mujer con mujer, no estoy que un hombre invite a una mujer ni no eso, en tu oficina, tú haces una lista, no he almorzado con este, ¿quién le va a decir a usted que no le acepta un almuerzo? Dígame. Si yo le invito a usted a almorzar, ¿usted qué dice? Vamos, ¿a dónde estás? ¿Sí? Lo mismo pasa en su oficina, usted tiene una lista de hombres, en el caso de los hombres, las mujeres tienen una lista de mujeres. Hombre, invítela a almorzar un día, haga esa ofrenda al Señor y diga, Señor, voy a invitar a esta persona, ¿para qué? Para predicarle la palabra de Dios. Dejémonos de excusas. No estoy invitando a que en su horario laboral vaya y enseñe ni predique, no. El horario laboral es para trabajar, pero en el horario del almuerzo, que es suyo, ofréndeselo al Señor, dígale a la persona, invítale un corrientazo. No, nadie le está pidiendo que vaya a creer, pues si tiene plata vaya a creer, está bien, pero un corrientazo, el que usted va normalmente y lo invita y le predica, es una hora que tiene 45 minutos para predicarle el evangelio. Posible que no tenga 45 minutos para predicarle el evangelio. Ese es el evangelista, hermanos. Ahora déjenme decirles, el liderazgo escritural es un liderazgo de evangelización. Las personas que han tomado conmigo el curso de evangelismo, les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que tengo el don de evangelista? Pastor, claro. Sí, se le nota que tiene. Pues no lo tengo. No tengo el don de evangelista. ¿Y cómo sé que no tengo el don de evangelista? Hemos salido a evangelizar a muchos sitios. Fuimos a un sitio donde había un reguero de camioneros. Me paré ahí. Señores, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Les puedo compartir el mensaje de la palabra de Dios? No, que nos va a compartir eso, no, váyase. Así, o sea, yo bueno, y les puedo dejar el folletico, no, que folletico ni que nada. De pronto llega un compañero mío que tiene el don de evangelista y les dice, señores, les puedo compartir el mensaje porque él pensó que yo ya había terminado y que él podía seguir. Señores, les puedo compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y todos los camioneros, sí. Y yo me volteé a mirar y digo, ¿qué es esta acepción de personas, Señor? O sea, ¿qué diferencia hay entre este y yo? Pues que él tiene el don y yo no. Así de sencillo. Ahora, ¿eso me desanima? No, eso no me desanima. Los que han estado conmigo y saben que los encuentro en la calle con amigos, ¿qué les pasa? ¿Sabe qué les pasa? Yo les digo a la persona que es cristiana, que yo conozco en la iglesia, así que salúdenme en la calle de todas formas. ¿Cómo estás? ¿Tú te consideras una buena persona? Y la persona empieza a sudar petróleo, la que yo conozco, cada miembro de la iglesia. Sí, hola pastor, sí, eres buena persona, no eres buena persona. Y tú, amigo del fulano, eres buena persona. Y empiezo una conversación con ellos, les reparto folletos y defiéndase, mi hijo. Hasta luego, hermano, y me voy, los dejo ahí. Porque esa es la obra que Dios ha pedido que tú y yo hagamos. Si tú no has evangelizado, déjame decirte una noticia, posiblemente no eres cristiano. Es así de serio el evangelismo. O lo más triste, o quizás igual de triste, has perdido tu primer amor por Cristo. Porque yo me acuerdo que cuando fuimos novios con la Flaquis, bueno, y ahora todavía, pero en ese entonces yo hablaba de la Flaquis todo el tiempo. Todo el tiempo, la Flaquis, ¿dónde está? La Flaquis. ¿Por qué? Estábamos y estoy profundamente enamorado de ella. ¿Sí o no? Cuando tú estás enamorado de alguien, ¿qué haces? Hablas como perdido cuando lo encuentran. Dele y dele y dele. ¿Por qué? Estás enamorado. ¿Qué pasó con Cristo? Cuando tú conociste de Cristo, ese amor, que no sabías nada de la Biblia. No sabías nada. Bueno, a menos que vengas de un hogar cristiano, pero normalmente uno no sabe nada de la Biblia. Cuando conoce de Cristo, lo primero que hace es que yo conocí de Cristo. No sabe nada, no tiene los versículos, no tiene, pero quiere compartirlo. Y el apóstol Juan en Apocalipsis dice a la iglesia, ¿has perdido qué? Tu primer amor, has perdido tu pasión de compartir las buenas nuevas sin saber los versículos. Has perdido tu primer amor. Eso es triste, hermanos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, escritural, primeramente debe predicar a Cristo en su vida. Siempre que lo conozcan, cuando usted pida referencias de esa persona, lo mínimo que deben decir, ese es un religioso. Lo mínimo, porque es la gente como conoce el cristianismo, ¿sí? Él es un religioso, siempre predica de Cristo. Siempre. Él está hablando de Cristo a toda hora. Eso es una característica de un hijo de Dios. Ahora, mi advertencia no es para hacerlo sentir mal, no, pastor. Sí, yo no evangelizo. No, es para que revise su corazón con el Señor.
Esa es la advertencia. Punto número 1, es un predicador de la Escritura. Versículo 12, no miremos el tiempo. A fin o con el propósito, punto número 2, primer punto, predicadores de la Escritura. Segundo, progreso de la Escritura, número 2 en versículo 12. A fin de perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? Dígalo. Usted es un santo, sí. Pastor, esta mañana me vi al espejo y no fui tan santo como esperaría. Pero sí, Dios nos ve santos. Nación santa. Qué hermoso eso, me parece. Es decir, ¿qué somos nosotros, no? Polvo, dice el Señor. Somos como la sombra de un ave que pasa en el día, pero Dios nos llama a nosotros como santos. Santos. El propósito de los dones, en particular estos que estamos hablando, evangelistas, pastores y maestros, por supuesto, salté el de pastor porque es obvio que una persona, pastor, predica la palabra, por eso lo salté con el propósito de ¿qué? De perfeccionar, madurar a los santos para la obra del ministerio. Ya aquí Pablo no está dando una élite donde los pastores y evangelistas son como los iluminados, como los que más saben. No, no, no. El pastor, el evangelista está puesto en la iglesia para ayudar a los otros también a desarrollar su ministerio. La palabra ministerio acá es diaconía. En el griego es la palabra diaconía, que significa la obra de servir. ¿Para qué están los dones en la iglesia? Para servir. Los dones en la iglesia, cada uno de ustedes, si ha puesto su confianza en Cristo, tiene al menos 2 dones. Algunos dicen que uno, pero yo digo 2 dones, y esos dones es para ponerlos al servicio ¿de quién? De tu hermano. ¿Cuántos tienen el don de exhortación? A ver, exhortación es ¿qué? Animar, ¿listo ya? Quedamos claros ahí, animar, ¿listo? La persona que tiene, el que dice que tiene el don de exhortación, que se la pasa regañando, sin animar, pues eso no es ningún don, ¿sí o no? Eso es otra cosa, está enojado, lo que sé yo. Pero no don no es. Animar, hermano, cuando usted llega a esa persona que le dice la verdad, pero le dice la verdad y usted sale animado a cambiar por la obra del Espíritu, ese es el don de exhortación. Entonces haga lista, tengo el don de exhortación, sí, a mí me gusta regañar a la gente y a veces también la animo, entonces sí puedo calificar ahí más o menos como don de exhortación, es decir, tengo el deseo de que las personas sigan adelante en la obra del Señor, de ver la gloria de Dios en sus vidas, de animarles en sus vidas, sí, listo, entonces puedo hacer por ahí. Ese don es indispensable en la iglesia, hermanos. No estoy diciendo que servir no está bien, pero ojalá. ¿Y por qué digo ojalá? Miren lo que dice Números 11:29, ustedes se lo saben. La ilustración es la siguiente. Moisés está con todo el pueblo ahí en el desierto y sucede que la gente viene a preguntarle y hay muchas tareas y muchas cosas así. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, coja 70 de los ancianos, 70 ancianos, tráelos y voy a poner de tu espíritu en ellos. ¿Se acuerdan la escena? Ok. Y está ahí y solo llegan 68. El Dad y Melat se quedan en el campamento. Se quedan allá. Y de pronto el Espíritu Santo baja sobre ellos, es impresionante, baja sobre ellos y todos empiezan a profetizar. ¿Sabes qué es profetizar? Es coger Éxodo capítulo 20 y decírselo de memoria. Eso es profetizar, o sea, no es que está diciendo vamos a ir y ganar a batallas y aquí y allí, no. Está diciendo debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos no juramentar en vano, no debemos adulterar. Eso es profetizar en el contexto del pasaje. Y sucede que 2 de ellos no profetizan, no están ahí y empiezan a profetizar en el campamento, o sea, parejo a todos. Y de pronto alguien le dice, Moisés, estos 2 están profetizando y Josué le dice a Moisés, prohíbeselos. Y Moisés le dice, en Números 11:29, le dice, ¿tú tienes celos por mí? O sea, chévere que usted me ame así, que tenga celos para que solo los que yo diga profeticen. Ojalá todos que profetizaran. ¿Sabes cuál es el deseo de nosotros, los pastores y líderes de la iglesia? Que todos profeticen. Y en el contexto bautista, ¿sí? No es que van a salir, sí, yo tengo palabra, no, nada de eso. Profeticen es que prediquen la palabra de Dios unos a otros, acá en la iglesia. Quieren hacerlo afuera, gloria a Dios también, pero aquí, entre nosotros. Que dejemos de hablar de cosas banales y empecemos a hablar de lo que realmente importa. ¿Qué es lo que te dijo el Señor esta semana de tu vida espiritual? ¿Qué es el deseo que Dios ha puesto en tu corazón de servicio?
¿Qué es la lucha que tú tienes para ser exhortado y animado y preguntado la siguiente vez que nos veamos cómo vas con eso? Eso es profetizar. Eso es predicar la palabra de Dios. Eso es vivir conforme al progreso que Dios quiere en nosotros. Es perfeccionar, es equipar, es guiar, es dirigir, es mostrar. Perfeccionar a los santos es restaurar a los santos a su posición original, completar, hacer listo para servir. El objetivo de los dones, en particular de los dones de liderazgo, es equipar al pueblo de Dios para gozarse de las maravillas que Dios ha hecho a través de nosotros o en nosotros por el poder de su Espíritu. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para servirse unos a otros, lo puedo traducir así, ¿para la qué? Construcción, edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Esto no es el cuerpo de nosotros, es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo, paréntesis, en Génesis hay un problema matrimonial, ¿sí o no? Adán y Eva caen. Y lea Apocalipsis 19, 20, 21 y 22. ¿Qué tenemos? Otro problema matrimonial. Pero esta es ¿qué? Cristo y la iglesia. ¿Sí o no? O sea, la Biblia inicia con un problema matrimonial y cierra con una bendición matrimonial, la restauración de un pueblo, que en este caso es la novia de Cristo, que finalmente resulta ser la esposa de Cristo y se casan, ¿sí o no? O sea, y esta generación es una generación de santos, de personas llenas de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, como era en el comienzo, como estaba planeado en el comienzo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esta unión? Esta unión tiene que ver con nosotros. Nosotros somos declarados un pueblo santo y tenemos que ir perfeccionándonos para hacer ¿qué? La esposa finalmente ¿de quién? De Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo es la construcción de la vida espiritual al modo que seamos más semejantes a su Hijo para ser conforme a la voluntad de Dios, ser semejantes a Cristo. Esa es la idea de la madurez. Versículo 13 y 14, el propósito de la Escritura, y esto está hablando de el liderazgo escritural. ¿Para qué? Versículo 13 y versículo 14, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la doctrina. Se puede traducir así, pistis, en el concepto con el artículo la, generalmente se traduce la doctrina. En este caso dice la fe, pero acá la fe no es la fe salvadora. ¿Por qué? Porque eso ya está en Efesios 1. Pablo ya habló de la fe salvadora, acá está hablando de la doctrina. Es decir, de la enseñanza bíblica que nos anima a seguir las verdades y principios de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y ¿de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Filipenses 3, unas páginas adelante, por favor. Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Y ciertamente, estoy en Filipenses capítulo 3, unas páginas adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, mire ahí, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es Pablo diciendo que su fariseísmo no sirve, que su vida anterior no sirve, que todo eso es basura, es suciedad, es la palabra ahí, es suciedad comparado con lo que realmente es importante, conocer más íntimamente a Cristo. Pastor, ¿por qué taxista? Estamos con el taxista, predico cuando voy en un taxi, es media hora de predicación, bastante sencillo, predico y me dice, usted es bautista, el hombre era carismático. Y me dice, ustedes los bautistas, ustedes sí que leen la Biblia. Todos los libros que yo leo dice, o es un bautista, o iglesia bautista, o algo bautista. Y digo, ¿cuál es el problema? No es que ustedes leen mucho la Biblia. Y es que ¿dónde está Cristo? Dice que ellas, hablando de la palabra, ella da testimonio de ¿quién? De mí, la Biblia, da testimonio de Cristo. ¿Quieres enamorarte de Cristo? No es simplemente leer la Biblia porque sí, es que yo quiero conocerle a Él. Es que yo quiero saber más de Él, es que yo quiero intimar con Él, quiero estar sabiendo qué es lo que le gusta. Tip para matrimonios, paréntesis. Tip para matrimonios. ¿Cómo mantenemos viva la llama del amor durante todos los años de matrimonio?
nunca dé por sentado que conoce a la otra persona, nunca. El problema es que usted ya dijo, no, yo ya la conquisté o lo conquisté y ya no estoy interesado, ya no me pregunto qué le gusta, como antes, ¿no? Cuando estábamos novios, ¿no? ¿Qué te gusta esto? ¿No te gusta aquello? ¿Cómo te pongo la chaqueta? O sea, tengo una relación, quiero conocerla, quiero saber quién es. Y en la vida matrimonial nosotros decimos, yo ya la conozco. Es mentira. No nos conocemos. ¿Y por qué no nos conocemos? Todos los días aparecemos diferentes. Con una cana más, una arruga más, un dolor más o menos, depende de cómo sea la cosa. O sea, todos los días tenemos algo que aprender del otro, pero como yo ya di por sentado que lo conozco, y mentira, no lo conozco. ¿Cómo mantenemos esa luna de miel? ¿Por qué tenemos que salir de la luna de miel? ¿Quién dijo que teníamos que salir de la luna de miel? Nadie. O sea, ¿cuál es el problema? No, debemos vivir en la luna de miel todo el tiempo, conociéndonos, intimando, sabiendo quién es la otra persona, amando a la otra persona cada vez más, conquistando a la otra persona en el amor del Señor. Por supuesto, lo mismo con Cristo. ¿Quién dijo que tú conoces de Cristo, lees la Biblia el primer año y de ahí para adelante se olvida del Señor? Eso no es así. Todos los días yo voy a la palabra de Dios y Señor, por favor, ayúdame a conocerte más. Señor, por favor, habla a mi corazón. No te pares de tu devocional si Dios no te ha hablado. Es así, hermano, no se pare de su devocional. Si usted no ha escuchado la voz de Dios, eso es peligrosísimo. La Biblia no es un amuleto que usted lee para que te vaya bien. Hoy lee la Biblia, ya me va a ir bien. No es un amuleto. La Escritura es la palabra de Dios viva, el Theunestos, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es el Theunestos. ¿Sabe qué significa eso? El soplo de Dios. Eso es la Escritura. Cuando tú abres la Biblia, Él sopla en ti vida. Lo mismo que pasó en Génesis 2:7, Dios sopló aliento de vida en Adán. ¿Y qué fue Adán? Un ser viviente. En Génesis 2:7, Dios da vida al cuerpo. En 2 Timoteo 3:16, Dios da vida al alma. Ese es el punto central de la Escritura, hermano. Él ha dado vida a mi vida a través del poder de su Espíritu Santo y hoy su palabra me sopla su aliento. Eso es lo que significa 2 Timoteo 3, 16 y 17. El progreso de la Escritura. Versículo 14, seguimos adelante. Y dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Comenzamos la conversación diciendo que ese es nuestro propósito, ser iguales a ¿quién? A Cristo. Un joven en el seminario se me acerca y me dice, pastor, y es genuina la pregunta, no es de rebelde ahí, pastor, ¿por qué ustedes dicen que debemos ser iguales a Cristo? ¿Por qué yo tengo que ser igual a Cristo? Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque se supone que somos seres individuales. ¿Cómo me puedo parecer más a Cristo y seguir siendo yo? Es la pregunta que él me está haciendo. ¿Saben qué? Entre más parecidos somos a Cristo, más soy yo realmente. Soy el yo sin pecado. Porque la idea de parecernos a Cristo no es físicamente. La idea de parecernos a Cristo es cómo Él actúa. Yo actúo. Y Él dice, mi voluntad es hacer la obra que Dios me mandó. Si tú vives así, tú vas a ser más tú y menos tú con pecado. Vas a ser más parecido a Cristo. Y vas a ser más original, más tú. Cuando tú te desprendes de tus pecados, te pareces más a Él. Cuando tú tomas sus formas, sus virtudes, sus piedades, te pareces más a Él. Eres más parecido a Cristo, pero eres más tú. ¿Sí me hago entender? Eres más semejante a lo que Dios quiere, idealmente de ti sin pecado. En otras palabras, eres como si tuvieras cuerpo glorificado, pero todavía sin cuerpo glorificado. Sin nada que ver con el pecado. Esa es la idea. Versículo 14, para que ya no seamos, y recuerden que ese es el el propósito de la Escritura, perdónenme, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué están los pastores y los líderes de la iglesia escriturales? Para que no venga aquí cualquier viento de doctrina, que hoy sí soplan doquier, ¿no? Hoy hay muchos vientos de doctrinas rarísimas, y usted puede decir, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la profundidad de la palabra de Dios
no es opcional. Si usted no lo explica, si nosotros los líderes no explicamos a profundidad la palabra de Dios, otro va a llegar con sus ideas novedosas y se va a llevar a la congregación. Uy, vea uy, ese sí sabe, ese sí es inspirado, ese sí tiene esa... ¿Por qué? Porque no hemos profundizado el texto. Mis hermanos, la profundidad del deseo de cada vez escudriñar la palabra de Dios no es otra cosa que advertir a la iglesia de falsas doctrinas, de no dejarse engañar por falsas doctrinas. El deseo de que el liderazgo sea escritural es que nosotros basamos esas verdades para que la iglesia no vuelva a caer en el error, en el engaño. La palabra aquí, viento de doctrina, es una doctrina que es foránea a la palabra de Dios, que es extranjera a la palabra de Dios, pero que no es extranjera simplemente porque aparece, voy a decir algo nuevo, sino porque es una estrategia, es decir, utiliza la palabra de Dios para torcerla y decir, esto es lo que dice Dios cuando no dice Dios eso. Cuidado, porque nosotros debemos profundizar el estudio de la palabra de Dios para entender que cuando viene eso decimos, eso no es de Dios, eso es una estrategia de hombres. Y son astutos en este caso, utilizando esas estrategias. Déjame ir al versículo 15 y 16 y termino en el poder de la escritura. ¿Por qué el liderazgo es escritural? Porque trae o es en el poder de la escritura. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, ágape, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El versículo 15 dice que nosotros hablamos, dice siguiendo, pero la palabra es un poco, en el griego se puede traducir siguiendo o hablando. No sé si tiene una versión ahí y en su versión puede decir hablando. No dice siguiendo la verdad, sino hablando. ¿Por qué? Porque la verdad es un elemento verbal, ¿sí o no? O sea, uno no dice la verdad así. No, puede decir sí o no, pero no expresa verdad, es callado. Entonces, por eso dice siguiendo no pega, dice hablando porque la verdad se habla, ¿sí o no? Entonces, hablando la verdad, ¿cómo? En ágape. ¿Por qué tengo que no traducir amor? Porque amor es una idea romántica. Eso es lo primero que se nos viene a la mente a nosotros, más los latinos. Romántica, no. Amor es sacrificial. Entonces, en otras palabras, lo que yo puedo traducir acá dice, sino que siguiendo la verdad en ¿qué? Sacrificio. Hay la verdad, por la verdad hay un sacrificio. Hay algo que nosotros perdemos a la hora de decir la verdad. Hay algo que nosotros despojamos de eso para decir la verdad. Y a veces debe ser con nosotros mismos, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón, reconciliándonos. Eso nos cuesta porque el orgullo le pesa a uno y no quiere dejarlo hacer eso. Pero cuando lo hace, muere a eso, muere a ese deseo de vivir conforme a su voluntad y vive para el Señor. Y por eso dice, siguiendo o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo, no dice en parte, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, seamos semejantes a Cristo. Pablo lo repite, nuestro propósito, nuestro deseo es que seamos más parecidos a Cristo. Siendo más parecidos a Él, crecemos, nos fortalecemos y nos animamos. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan como. Paréntesis, un amigo en la oficina jugando baloncesto, estaba ahí calentando, el tipo es altísimo y era acuerpado, 1,85, 140 kilos, una cosa así, y jugaba baloncesto, ¿sí? Y estaban saltando ahí todos, yo intentando lanzar el balón y haciendo mis piruetas, cuando de pronto yo veo que él se gira violentamente y se cae al piso. Entonces, claro, yo voy con un tipo de esa estatura y esa envergadura, pues verlo caer es peligroso, ¿no? Yo fui a mirar si se había golpeado la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No, ¿quién me pateó? Él se rompe el talón de Aquiles. Él dice que estaba lanzando la pelota y de pronto siente como si alguien liberara una patada en el pie. Entonces, por eso él gira, pero no hay nadie, él está solo lanzando. Y es que se rompe el talón de Aquiles y por supuesto el jalón que le da, pues 2 años y medio para recuperarse completamente. Tenía que bajar de peso, o sea, es un rollo. Y eso es porque hay un ligamento, acá la palabra es traducida coyuntura. Es un ligamento que le permite a uno caminar y uno piensa que el talón de Aquiles está ahí, ¿cierto? El dedo gordo, por ejemplo, los dedos gordos no son famosos en general, digo.
O sea, uno dice, el dedo gordo, no, el dedo gordo del pie, no, mejor el dedo gordo no me lo miren. O sea, el dedo gordo tiene un problema, pero el cuento es que si tú pierdes el dedo gordo, el 40% de tu movilidad de esa pierna, chao. O sea, te puedes caer, si tú puedes hacer flamenco o pata gallina, como quieras decirle, si puedes hacer eso es por tu dedo gordo. Si tú te quitas el dedo gordo, ya no puedes hacer eso, te caes. Pero ¿quién se enorgullece del dedo gordo? Nadie. O sea, qué lindo dedo gordo tengo, no. Lo da por sentado, ¿sí o no? Pero ¿cuántos de nosotros en la iglesia necesitamos ser dedos gordos? Dar equilibrio. ¿Sí o no? A nadie le gusta, pero toca dar equilibrio, ¿sí o no? Dice que todos estamos aquí para ayudarnos, hermanos. Nuestra lucha en la iglesia no es contra carne y sangre, hermanos. ¿Es contra quién? Contra Satanás, hermanos. No se engañen. No se engañen por ningún lado. Que la desunión, la falta de unidad no es contra carne y sangre. Es contra Satanás. Satanás está detrás de eso. Y nosotros, por la palabra de Dios, dice que tenemos que estar unidos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, versículo 16, por todas las coyunturas. Ahí no dice por algunas coyunturas, por todas, el dedo gordo, el talón, la rodilla, que se ayudan mutuamente. Mire ahí, según la actividad propia de cada miembro. Se está haciendo referencia a que no todos tenemos los mismos dones. Unos somos de la mano izquierda, unos manos derecha, un pie, etcétera, con comparación con el cuerpo. Recibe su crecimiento. Es decir, que si nosotros no nos ayudamos, ¿no qué? No crecemos. Ese cuento de que yo pertenezco a la Iglesia Universal es mentira. Sí pertenecemos a la Iglesia Universal, pero no nos congregamos en la Iglesia Universal. Es mentira que tú estás allá en tu casa viendo YouTube, así, perdón a los hermanos de YouTube, viendo así YouTube y diciendo, uy, yo estoy congregándome. Mentira, eso no te ayuda a crecer. Tienes que estar aquí y ver a tu hermano y aguantártelo y soportar al pastor aquí. Le toca, hermano. ¿Por qué? Pues que eso dice la Escritura, que nosotros tenemos que estar unidos para crecer. Tú te edificas con el que está al lado tuyo, así no lo conozcas, que deberías conocerlo. Es decir, estamos en una iglesia, tenemos que saber quién está al lado. ¿Para qué? Para animarnos, para exhortarnos, para ayudarnos, para crecer. ¿En qué? ¿Con qué termina el versículo? Ágape. Sí, a veces no nos gusta el que está al lado. Bueno, no sé, digo, no, espero que no, pero puede ser que no nos guste, ¿sí? No sé, porque sí, así somos los humanos. Pero ese que está al lado es el que me va a ayudar ¿a qué? A crecer. Ese que está al lado es el que me ayuda a amar más a Dios. Ese que está al lado me ayuda en mis luchas. El que está al lado tiene el Espíritu Santo y un día estaré con él gozándome en gloria. Así que la cosa es para largo. Es para largo. O sea, si usted creyó que aquí la cosa se resuelve es porque, bueno, aquí nos vamos. No, nos vamos a ver en la eternidad. Y nos vamos a reír de algunas cosas aquí, sentados en gloria. Déjeme concluir con esto. Debemos procurar un liderazgo escritural que predique, viva e inspire a otros a mantenerse en la palabra. La iglesia no se desarrollará hasta que vivamos lo que predicamos y amemos la palabra al punto que sea ella, el Espíritu Santo, y ningún otro elemento, el estándar de nuestro liderazgo. La vida cristiana es vivir a Cristo. Esta ha sido y será la exhortación. Vive la palabra. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana y por tu amor y misericordia. Señor, te pido por tu iglesia, Señor, porque no es nuestra, es tuya, Señor. Es tu cuerpo, Señor. Somos miembros por gracia de tus misericordias y bondades. Ayúdanos, Señor, a gozarnos de tu presencia en nuestras vidas, de los dones que tú nos has dado, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad y amor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu amor y gracias por tu sacrificio, por tu palabra, y te pido por nuestros líderes, para que nos exhorten, prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que los jóvenes, los niños, prediquen la palabra, sean conocidos, porque son predicadores y vividores de la palabra. Pido tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Un, dos. Listo. Vale, mis hermanos, primero damos gracias al Señor por su palabra. Sabemos que debemos estar observando ese liderazgo escritural, ¿no? Como hemos aprendido hoy, y ser imitadores del Señor. Sí, amén. Queremos también dar la bienvenida a las personas que por primera vez nos visitan el día de hoy. Les queremos pedir amablemente que se coloquen por favor de pie. Queremos conocerlos, ¿sí? Queremos darles la bienvenida. Entonces, si hay alguien que nos visita por primera vez, les pido por favor que se coloquen de pie. Por acá, parece que no hay nadie. Igual somos todos bienvenidos también. Entonces, nadie nos visita hoy, pero... listo. Ok, ofrendas y mercado de misericordia. El Señor nos da la posibilidad de ofrendar de lo que Él nos da por su misericordia, ponerlo también al servicio de la obra, ¿no? Esta es la cuenta Andavivienda, y también tenemos la opción, tenemos la bendición de ser de bendición para nuestros hermanos que están pasando necesidad. Algún día nosotros pasamos necesidad, probablemente en el futuro pasemos alguna necesidad también. Entonces, hoy que podemos apoyar a alguien con algún alimento de larga duración, podemos traerlo a la iglesia, entregarlo a los sugieres y va a ser de bendición para otro hermano. Entonces voy a orar tanto por las ofrendas como por el mercado de misericordia. Les pido por favor que me acompañen. Padre, te damos gracias, Señor, en primer lugar por la provisión de tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por la provisión de salvación para nuestras vidas. Señor, y también gracias por la provisión económica, gracias por la salud que nos das. Quiero rogar en estos momentos, pedirte por las ofrendas de la iglesia, Señor, por los empleos de mis hermanos. Gracias, Señor, por bendecirlos con un empleo. Por los hermanos que están sin empleo, también, Señor, tu palabra nos dice que demos gracias a Dios, Señor, por todo. Entonces te doy gracias por esta situación en la cual no tienen empleo. Te pedimos también que les proveas prontamente, Señor. Y quiero rogarte por el liderazgo de la iglesia, del cual hemos estado escuchando hoy tu palabra. Señor, da sabiduría para una administración correcta de los recursos que son tuyos, Señor, para tu obra. También quiero pedirte por el mercado de misericordia, Señor, por los hermanos que están pasando necesidad económica y que necesitan ver ese apoyo también tangible, Señor. Te quiero pedir que estos alimentos sean también administrados de la mejor manera, que sean entregados, Señor, a aquellos hermanos que tienen necesidad y que nos muevas a nosotros, Señor, a también apoyar con algún alimento, Señor. Te damos gracias porque nos sostienes y no nos abandonas, Padre. En nombre de Jesús, amén. Listo, nuestras actividades, tenemos 2 cultos, lo sabemos, tenemos escuela dominical también. Hoy en el tiempo de la escuela dominical vamos a tener la Santa Cena, entonces vamos a salir ahorita y luego vamos a tener Santa Cena, pero esos son nuestros tiempos regulares. Días miércoles, como lo comentaba ahorita el pastor Carlos, tenemos culto de oración, animamos a todos poder asistir al culto de oración vía Zoom. Y sábados, actividad de jóvenes menores a las 3 y a las 5:40, jóvenes mayores. Ok, fechas importantes. Vamos a ver. Reunión de nuevos miembros, sábado 15 de febrero, 3 p.m. Eso es el próximo sábado, ¿cierto? 15. Entonces, los hermanos que quieren ser miembros de la iglesia, los invitamos para que el próximo sábado, 3 de la tarde, asistan. Va a haber una reunión, va a haber una explicación de qué significa ser miembro de la iglesia. Y si tienen alguna duda, se pueden acercar al pastor Cornelio, a alguien que les aclare, sí. Pero la reunión es próximo sábado, 15 de febrero, 3 de la tarde. Es importante venir porque se hace una vez al año, entonces no perder la oportunidad para el tema de membresía. Asamblea ordinaria, domingo 23 de febrero, eso ya sería en 15 días, si no me equivoco. Lo importante también es que estemos todos los que somos miembros, hay un tema de quórum para poder tomar decisiones que se tengan que tomarse y también para conocer, ¿sí?, la actualidad de nuestra iglesia. Entonces, 23 de febrero, por favor, no olviden la fecha. Los que no puedan venir, hay un poder que deben diligenciar, entregar con tiempo. Entonces, por favor, hermanos, tener en cuenta la fecha. Y reunión de siervos, sábado 8 de marzo, 3 de la tarde. Son 3 fechas importantes. Ok, ya lo comentaba, asamblea anual de miembros, 23 de febrero a las 11 del mediodía. Entonces,
Ya dimos la información, importante asistir, los que sean miembros. Y aquí se parte del equipo de mantenimiento y sirvamos juntos al Señor en este hermoso ministerio. Entonces, hay unos números de teléfono, 316-391-1599, 310-326-4682. Encargado del ministerio, creo que mi hermano Juan Carlos. Entonces, quien desee servir en el ministerio de mantenimiento, acérquese a mi hermano Juan Carlos y va a ser una bendición también poder servir al Señor. Listo, mis hermanos, vamos a orar para despedir. Va a estar la break, ¿sí? Un espacio para salir, pero recordar que ahorita, luego vamos a tener la Santa Cena.